Entonces, continuemos con lo último que estábamos revisando, que era el cuadro de interacción de Dirac. ¿Cómo se supone que está evolucionando el sistema físico, en nuestro caso particular, en estos experimentos de scattering, ¿no? Entonces, básicamente lo que nosotros estábamos diciendo es que los operadores evolucionan en el cuadro de Heisenberg, ¿cierto? De acuerdo con esta transformación de similaridad, en nuestro caso particular, el estado físico está representado no solo con una función de onda, sino que esa función de onda es también un operador, ¿cierto? Que es prácticamente la representación en la teoría de campos cuánticos de las partículas libres, un operador campo, con la capacidad de crear y aniquilar partículas y antipartículas, ¿cierto? Y entonces, para hacer la evolución temporal, primero, de un estado estacionario, pues se hace con una transformación de similaridad en el cuadro de Heisenberg. Esa transformación de similaridad tiene una transformación de traslación temporal, que es un operador unitario, donde básicamente lo que tenemos es un exponencial complejo con un signo menos atrás, ¿no? Negativo. El generador de la simetría de traslación temporal es el hamiltoniano. En este caso el hamiltoniano debe ser el hamiltoniano completo del sistema, o sea, tiene un término que es la parte de la energía libre cuando la partícula no está en la zona de interacción, y tiene otro término adicional que es la parte de interacción, ¿no? Cuando la partícula entra a la zona de interacción, las partículas libres. Este término que está aquí se va a considerar como un término perturbativo y entonces va a depender de constantes de acople, que son números muy pequeños entre 0 y 1, para que se pueda hacer una serie perturbativa alrededor de estos términos de interacción. Los campos que aparecen acá entonces son todos campos que están definidos en el cuadro de interacción, ¿sí? Pero ahorita, bueno, lo vemos un poquito más en detalle. El caso es que uno puede empezar con un campo estacionario, es decir, que no depende del tiempo, ¿cierto? Como una fotografía del campo en un instante de tiempo dado, y luego evolucionarlo desde un tiempo t sub 0 hasta un tiempo t, ¿cierto? Usando esta transformación de similaridad, que no es otra cosa más que con la manera en la que evolucionan los operadores en el cuadro de Heisenberg, pero con el hamiltoniano completo, Ahora, esto se puede escribir de otra manera, simplemente notando que este hamiltoniano que está aquí, pues se puede escribir como H0 más HI, ¿sí o no? H0 más HI. Y entonces, literalmente, lo único que tenemos que hacer es escribir aquí H como H0 más HI y aquí lo mismo, H como H0 más HI, ¿cierto? Separar la parte de H0 y ver entonces cómo es la evolución del campo estacionario, pero en este caso, yo lo había escrito, no, en este caso con el hamiltoniano libre, ¿no? Con el hamiltoniano libre, que es este que está aquí. Si uno hace esa separación. Si digo que evoluciona con el hamiltoniano libre, digo, bueno, ahora esto sería un campo que va evolucionando en el tiempo, pero evoluciona con el hamiltoniano libre y a ese campo lo llamo el campo de interacción o el campo en el cuadro de interacción. Y lo pongo pues aquí en toda la mitad, ¿no? Lo pongo aquí en toda la mitad, ¿sí? El otro término que quedaría sería el término de interacción este que está aquí, más HI, más HI. El H0 se va para evolucionar para que se convierta en un cuadro, en un campo en el cuadro de interacción, y luego queda solamente el HI, que evolucionaría el campo de interacción, ¿sí? Ahí está el otro, mire, HI. Y entonces este campo evoluciona con el hamiltoniano de interacción, con el hamiltoniano de interacción. Por eso se llama el campo de interacción, porque evoluciona con este hamiltoniano, ¿sí? Y de esa manera obtendríamos el campo total evolucionado. Entonces esto solo es otra reescritura, otra manera de escribir la evolución temporal del campo cuántico. O lo escribimos directamente en el cuadro de Heisenberg, o dividimos este hamiltoniano en un término libre, un término de interacción
y decimos que cuando este campo evoluciona con el hamiltoniano libre lo llamamos campo de interacción, ¿no? Y ese campo de interacción evolucionaría con la otra parte que hace falta del hamiltoniano, con el hamiltoniano de interacción. Y listo, esta sería la evolución en el cuadro de interacción. El hamiltoniano de interacción es entonces un hamiltoniano que contiene todos los posibles términos de interacción en la teoría de campos cuánticos. Aquí solamente puse el término lambda phi a la 4, pero recuerden que no es el único, sino que hay todos estos además. Todos los posibles términos de interacción que mantienen la teoría renormalizable, ¿no? Entonces este solamente es un ejemplo de un posible término de interacción. Ahora, esto nos permite definir un operador. ¿Qué es el operador de evolución temporal en el cuadro de interacción, no? Ponemos acá. No sé. Definimos el operador U, que lo vamos a llamar U de T, T0, igual a este operador de aquí. ¿Sí? ¿Qué se puede escribir de otra manera? Bueno, como está escrito en Peskin, creo que le pone el H0 primero, y H0, T menos T0, ¿cierto? Por E a la menos si H T menos T0, ¿sí? De esta forma. Entonces en Peskin, si ustedes van y revisan Peskin, el operador de evolución temporal en el cuadro de interacción no lo escriben en realidad de esta forma, sino que lo escriben como el producto de dos exponenciales complejos. El primer exponencial tiene menos i h, donde h es el hamiltoniano completo, por t menos t0, y el segundo exponencial tiene e a la i h0, donde h0 pues es el hamiltoniano libre. Miren que si ustedes intentan agrupar usando las reglas de los exponenciales usuales, este producto de exponenciales, entonces obtendrían este resultado. E a la i h, bueno, el de acá, perdón, el de la derecha, ¿no? E a la menos i h menos h0 por t menos t sub 0. Sin embargo, h menos h0 pues es el h de interacción, pero la pregunta es si estas dos cosas son lo mismo siempre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Peskin siempre lo pone de esta manera y no pone directamente pues el hamiltoniano de interacción? Y dice, bueno, el campo de interacción evoluciona con el hamiltoniano de interacción. Esto es algo que aparece en cuántica, en mecánica cuántica. Tal vez en la 1 si ven el átomo de hidrógeno bien, o en la 2 si ven cuántica conmigo. Y es que para que se cumpla la regla del producto de los exponenciales, es decir, e a la a por e a la b igual a e a la a más b, los operadores a y b que aparecen en los exponenciales tienen que conmutar, ¿cierto? Es decir, e a la a por e a la b igual a e a la a más b, solo si a y b conmutan, o sea que el conmutador de a y b igual a 0. Si no conmutan, ya no se satisface esa relación. De hecho, ese es un ejercicio que uno hace en mecánica cuántica. Sino que aparece un término adicional con el conmutador, ¿no? Un menos un medio del conmutador de AB, ¿sí? Que tiene, bueno, un nombre y una regla. ¿Qué ocurre acá? ¿Uno puede garantizar que el hamiltoniano total y el hamiltoniano libre conmuten siempre? Esa es la pregunta. Bueno, eso depende de la elección del sistema coordenado en el que yo me encuentre. Es decir, si ustedes recuerdan el átomo de hidrógeno, tienen el átomo de hidrógeno con el potencial de Coulomb y ustedes se paran en el sistema propio de una de las partículas, no en el sistema centro de masa, sino en un sistema de laboratorio, por ejemplo, se paran fuera del átomo de hidrógeno, en un sistema de laboratorio donde yo veo pues el protón y el electrón, ¿cierto? De alguna forma orbitando uno alrededor del otro. Desde el sistema de referencia de laboratorio, el término de Coulomb depende de la diferencia relativa entre las posiciones del electrón y del protón. Es decir, depende de R1 menos R2. Del inverso de la norma de R1 menos R2, ¿sí o no? El potencial de Coulomb. Mientras que el término cinético depende del momento lineal de cada una de las partículas. P1 al cuadrado sobre 2m1 más P2 al cuadrado sobre 2m2.
más el término de Coulomb, que es el inverso de la norma de R1 menos R2. El término potencial, que es el término que aparecería en el hamiltoniano de interacción, el de Coulomb, no conmutaría con todo el hamiltoniano, ¿cierto? O no conmutaría en general con H0, porque las posiciones no conmutan con los momentos lineales. R1 no conmuta con P1, R2 no conmuta con P2. Y entonces el hamiltoniano escrito en esa base, en el sistema de referencia de laboratorio, sería tal que H0 no conmutaría con H interacción y entonces tampoco conmutaría con H completo, ¿sí? Por lo que esta identidad que yo pongo acá no sería siempre válida, no sería válida en ese caso. No sería válida en ese caso. Estas dos cosas no serían iguales. En ese caso, si H0 no conmuta con H. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que siempre es posible elegir un sistema de referencia apropiado donde el hamiltoniano esté escrito de manera acoplada, la base acoplada. Y aquí uno ve también en los coeficientes en los coeficientes de Clebsch-Gordon, ¿no? La famosa base acoplada. La base que me permite escribir el hamiltoniano como un término libre más un término de interacción de tal forma que el término de interacción conmuta con el término libre, la base acoplada. Y entonces para el caso del átomo de hidrógeno, esa base acoplada es la base en el centro de masa. Uno se va para el centro de masa y se da cuenta que ya puede separar el término de interacción en el centro de masa y ese término de interacción en el centro de masa conmuta con todo el hamiltoniano libre en el centro de masa. Entonces un cambio de sistema de referencia me permite hacer esta separación. O sea que esta separación que yo pongo aquí directamente, que puse la vez pasada y que estoy explicándoles ahorita, siempre es posible ir allá. Siempre es posible ir allá. Pero Peskin, pues, él pone explícitamente siempre el producto de los dos exponenciales, porque asume que no necesariamente el hamiltoniano total conmuta con el hamiltoniano libre. Pero yo les digo, en el centro de masa sí. Y nosotros trabajamos en el centro de masa. Por distintas razones, los experimentos de scattering no se hacen en el sistema de laboratorio, ni en el sistema propio de una de las partículas. ¿Cuál es la razón? La energía umbral de un proceso de scattering inelástico en un sistema de laboratorio o en el sistema propio de una partícula es muy grande. Es irrealizable experimentalmente. Pero si me voy a el centro de masa, la energía umbral para la producción de ciertas partículas en un scattering elástico, pues es algo realizable en los experimentos, ¿no? Por eso es que por eso es que los aceleradores de partículas actualmente, los que se utilizan en el LHC, pues tienen forma de toroide, ¿no? Porque el hecho de que tenga forma de toroide significa que voy a pararme en el centro de masa. Si tiene forma de acelerador lineal, significa que estoy en el sistema propio de una de las partículas, ¿cierto? De las partículas que son el objetivo. Entonces el diseño del acelerador me dice en realidad en qué sistema de referencia estoy haciendo el experimento. Diferente topología del acelerador implica diferente elección de sistema de referencia inercial. Entonces, como uno se puede ir al centro de masa, y es lo que usualmente uno hace, entonces en el centro de masa sí es permitido este desacople, pero cuidado, no siempre es permitido. Y es la razón por la que ustedes van a Peskin y se dan cuenta que él nunca pone esto así directamente como lo puse yo. Pero, pero en el centro de masa sí es permitido, ¿no? Y además simplifica los cálculos, de hecho. Entonces, este es un nuevo operador que nosotros definimos y es el operador evolución temporal. Entonces, definimos el operador evolución temporal en el cuadro de interacción de esta manera. ¿Listo? Y este operador evolución temporal pues tiene ciertas propiedades. Tiene propiedades, ¿no? Entonces ponemos acá algunas propiedades de este operador. Por ejemplo, aunque es evidente, es más fácil verlo de aquí que de acá, ¿sí o no? Pero, por ejemplo, si ustedes tienen U de T1, T2, ¿cierto? Que son dos instantes de tiempo dados, y lo multiplican por U
de T2, T3, esto les da un nuevo operador que también es unitario. La U es de unitario y creo que en este punto no tengo que demostrar que este operador es unitario, ¿no? El adjunto igual al inverso, sí. Sí, porque el hamiltoniano es hermítico. La única razón de que el adjunto sea igual al inverso es que este hamiltoniano es un operador hermítico porque representa un observable físico y los observables físicos se representan con operadores en general autoadjuntos, que es más general que hermítico. Recuerden que hermítico solo si estoy en un espacio vectorial de dimensión finita, donde los operadores tienen representaciones matriciales, matrices cuadradas. Autoadjunto para operadores de dimensiones arbitrarias, en general de espectro continuo con dimensión infinita, ¿cierto? Es decir, el concepto autoadjunto en el análisis funcional es más general que el concepto de hermítico. Hermítico solo para operadores con representaciones matriciales, ¿sí? O sea, en dimensión finita, espacios de Hilbert de dimensión finita. El caso de la hermiticidad, ¿no? Entonces, autoadjunto. El caso es que este operador es autoadjunto, o sea, HI igual a HI daga. Y lo mismo estos dos, ¿no? H0 y H. Todos son autoadjuntos. Y como consecuencia, si ustedes le sacan el adjunto a este operador, obtienen el inverso. Porque el adjunto de este operador exponencial lo único que haría, en realidad, es cambiar este signo. Cambia menos I por I positivo. Y ese es el inverso del operador. ¿Cierto? Porque sacar el inverso es hacer a la menos 1. Entonces cambian menos I por I y ya. Entonces, adjunto igual a inverso, o sea, operador unitario, que preserva la probabilidad. Si ustedes tienen el producto de dos operadores de evolución temporal en el cuadro de interacción, UT1 por UT2, multiplicado por UT2 T3, pues obtienen fácilmente esto, ¿no? UT1, T3. Esta sería como la primera propiedad. ¿Listo? Y es sencillo de verificar, es solamente que multipliquen este exponencial por sí mismo, ¿no? Pero cambiando los labels de estos tiempos. Ponen acá T1, T2 y luego ponen otro exponencial con T2, T3. Se dan cuenta que el término de T2 se cancela y solo queda T1 menos T3 aquí. Digamos, es algo de las reglas de los exponenciales complejos y como el hamiltoniano sería el mismo, no hay que preocuparse si se cumple la regla del producto de dos exponenciales, ¿no? Si se cumple porque el hamiltoniano es el mismo, entonces conmuta consigo mismo. Entonces no hay problema. Y la otra propiedad que llamamos, bueno, propiedad 2, ¿cierto? Esta propiedad 2 me dice que puedo sacar entonces el adjunto, ¿cierto? A este operador y lo que obtendría es el inverso. Bueno, voy a escribir el inverso. Creo que el adjunto se ve mejor si se lo pongo aquí arriba. Sí. ¿Cierto? El adjunto igual al inverso. Esta es la propiedad de la unitariedad, ¿cierto? Pero esto igual a cambiar el orden de los argumentos, ¿cierto? Porque miren que el orden de los argumentos me dice cuál es el signo que acompaña el tiempo, ¿no? Entonces el operador es E a la menos I H barra, perdón, H de interacción. Y luego es T el primer argumento menos T0 el segundo argumento, ¿sí? Si ustedes sacan el inverso, cambian este signo global aquí. Y entonces lo único que tendrían que hacer es cambiar el orden, ¿no? Poner T0 primero, menos T, y poner el menos de nuevo afuera. Es decir, sacar el adjunto o el inverso es equivalente a cambiar el orden de los argumentos. ¿Listo? Y estas dos propiedades pues son útiles, van a ser útiles para nosotros más adelante. Van a ser útiles para nosotros más adelante. Listo. ¿Qué me interesa entonces ahora revisar? Ya revisamos qué pasa con los campos, ¿sí? Nosotros estábamos diciendo cualquier observable físico que queramos calcular en una teoría de campo cuántico perturbativa requiere calcular este tipo de objetos que son funciones de Green de n puntos o funciones de correlación de n puntos, donde básicamente lo que necesitamos es hacer un valor esperado en el vacío interactuante
del ordenamiento temporal del producto de n campos en distintas posiciones cada uno de ellos. Y esa es la función de Green que estamos definiendo, que luego va a entrar en todos los cálculos. Y después uno pone a hacer los cálculos y se da cuenta que depende siempre de estas funciones de Green. Pero entonces, todo esto estaba en la zona de interacción, ¿cierto? Todo esto estaba en la zona de interacción. Y entonces todos estos campos había que saber cómo escribirlos en términos de los campos libres evolucionando con el hamiltoniano libre. Ya dijimos que el campo libre evolucionando con el hamiltoniano libre lo llamamos campo de interacción. Y es lo que conocemos, lo que sabemos cómo funciona la solución de la ecuación de campo libre, ¿cierto? En este caso está la solución de la ecuación de Klein-Gordon. Sabemos muy bien qué forma matemática tiene este campo de interacción. Esto simplemente es el campo evolucionando con el hamiltoniano libre. Y ya sabemos cómo se representa, es esta expansión en series de Fourier, ¿no? La conocemos bien. Lo que no conocemos en realidad es estos campos que evolucionan es con el hamiltoniano completo, no con el hamiltoniano libre, ¿cierto? Porque este está evolucionando es con el hamiltoniano libre. Y esto es lo que conocemos. ¿Cómo hacemos para obtener el campo evolucionado con el hamiltoniano completo? Bueno, el truquito de ir al cuadro de interacción, ¿no? Este truco que está acá. ¿Sí? Y entonces, básicamente, evolucionar el campo libre con el nuevo operador que acabamos de definir. Sin embargo, eso no es algo que se sepa hacer de manera analítica exacta, sino que hay que hacerlo en una teoría de perturbaciones. Por eso el hamiltoniano de interacción se elige de tal forma que viene acompañado con un acople, que es un término pequeño alrededor del cual se puede hacer una serie perturbativa y entonces una teoría de perturbaciones. Sí, esa es la idea. O sea que uno al final no va a utilizar todo este exponencial completo, sino que va a utilizar es la expansión en series de potencias de ese exponencial, los primeros 2 o 3 términos como mucho. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer uno. Pero en todo caso, este operador que está aquí, podemos escribirlo en términos de operadores en el cuadro de interacción que sí conocemos, porque tanto este campo como los campos que aparecen en el hamiltoniano de interacción, ¿cierto? Son todos campos libres que evolucionan con el hamiltoniano libre y entonces los conocemos. Conocemos todos estos campos que están acá, miren. Sabemos cuál es su expresión, tanto en el hamiltoniano de interacción como aquí. Por lo que en principio todo esto lo podemos escribir en términos de campos de interacción y potencias de campo de interacción. Es decir, imagínense que expanden en series de potencias esto. Todo lo podemos escribir en términos de campos de interacción y sus potencias, como una serie de potencias en los campos de interacción, que son cosas que conocemos. ¿Sí? Son cosas que conocemos. Y entonces esta parte ya más o menos sabemos cómo manejarla. Nos hace falta ver qué hacer con el vacío interactuante. Entonces miramos qué se hace con el vacío. Vamos a escribirlo acá, aunque ponerlo, pongámoslo así. Vacío interactuante. Entonces el vacío interactuante o vacío cuántico, ¿cierto? Es un vacío en donde se permiten las fluctuaciones cuánticas porque hay presencia de campos cuánticos externos, no solamente el campo electromagnético, sino también todos los campos asociados a las partículas fundamentales del modelo estándar, ¿no? Las 17 partículas que mencioné antes. Entonces, esos campos pueden polarizar el vacío, por lo que en promedio la energía mínima del vacío en la región de interacción es distinta de cero, ¿no? Entonces yo siempre les hacía pues, el esquemita de partículas que entran, ¿cierto? Una región de interacción que bueno, ahorita la estamos llamando, es con la letra I, no con la letra B. Entonces aquí está el hamiltoniano de interacción, ¿no? Una región de interacción
Y luego partículas que salen después del scattering, ¿no? Entonces, y van a ir a hacer medidas en alguno arreglo de detectores puesto por acá. Sí. Bueno, que se vea más bonito. Por acá. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué ocurre? Hay dos posibles vacíos. El vacío libre, que significa el vacío donde no hay ningún contenido de campo ni materia, ningún contenido de campo interactuante ni de materia. Es decir, un vacío clásico, un vacío en donde no hay nada. Es el concepto clásico de vacío, una región del espacio donde no hay ni campos ni materia, no hay nada, está vacío. Y luego está el vacío en la zona de interacción, donde evidentemente, al haber muchos campos aquí externos, van a ocurrir fluctuaciones cuánticas, creación de pares y aniquilación de pares en tiempos lo suficientemente pequeños, ¿cierto? Para no poder ser observados en realidad. Solo se pueden medir sus efectos finales, pero no se pueden observar directamente esas fluctuaciones cuánticas, ¿sí? Fluctuaciones cuánticas además que permiten partículas virtuales, o sea, partículas fuera del cono de luz, off-shell, pero que sin embargo no violan el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces aquí pueden ocurrir muchas cosas. En todo caso, si ustedes miran la energía, el autovalor de energía del vacío libre, el autovalor de energía del vacío libre vale cero. Es decir, si aplican el hamiltoniano libre al estado de vacío libre, vale cero, ¿no? No hay nada, no hay nada en ese vacío. En cambio aquí el vacío está polarizado por todos los campos externos. Y entonces si ustedes aplican el hamiltoniano, ya no libre, sino el hamiltoniano completo, a ese vacío interactuante que está aquí en esta región, ya no vale cero el autovalor del vacío interactuante, sino que es un número distinto de cero. Positivo, claro. Entonces un E sub 0, un E sub omega, como lo quieran ver. ¿Listo? Y entonces tenemos dos posibles vacíos, el vacío libre y el vacío interactuante. Pero todo este experimento se puede describir dentro del mismo espacio vectorial, que es el espacio equipado de Hilbert o el espacio conjugado nuclear, así se llama. Es un espacio vectorial. No es precisamente el espacio de Hilbert. El que les diga que es el espacio de Hilbert está mal. Sí. Sí es un espacio de Fock, pero no es un espacio de Hilbert. Hay que ver los del ICTP qué tan precisos son. No sé, porque no puedo asistir al curso. Pero si le dicen espacio de Hilbert a algo que lleva un espectro continuo, ahí es donde me dice ¿qué? ¿Cuál espacio de Hilbert? Sí. ¿La delta de Dirac pertenece al espacio de Hilbert? No, puede ser. Vamos, no sé qué tan Profe, precisos sean. profe, ¿me Sí, escuchas? sí, sí. Justo la clase de ayer estaban hablando de la mecánica y de mecánica cuántica, y entonces le pregunté a qué espacio pertenecía la mecánica cuántica relativista. Y me dice al espacio de Hilbert, y yo quedé como que bueno, ya sé hasta dónde. No jodas. Yo dije, no, ya perdí el año ya. No, no pertenece al espacio de Hilbert, ¿no? Pero bueno. Eh, También comentó, profe, que cuando se hacía la segunda cuantización, ya pertenecía al espacio de Fock. Pero yo, pues, de ahí yo dije, pues, que desde la pues sí, mecánica cuántica normal no pertenece al espacio de Hilbert, porque la charla que tuvimos en Cuántica 2 con respecto a la delta de Dirac y al espacio nuclear y nuclear conjugado, y cómo la delta de Dirac se encontraba dentro del espacio nuclear conjugado, pues ya uno dice, no, efectivamente la mecánica cuántica está en el espacio nuclear conjugado. sí, sí, la cosa es que estos estados físicos están sumados en todas las posibles valores de energía a los momentos lineales, porque aquí el momento lineal puede tomar un valor cualquiera en los reales. O
O sea que el espectro del momento lineal es continuo, continuo. Y esos estados cuánticos de momento lineal, es decir, el ket con el p, son estados de norma infinita. Es decir, si ustedes hacen el bra p con el ket p, eso diverge. Y entonces no son del espacio Hilbert, ¿no? Estos son estados de norma infinita. Estados de norma infinita, ¿sí o no? Pero bueno, digamos, no voy a repetir todo esto. Toca reenviar a su profesor del ICTP a que lea un libro de análisis funcional. Pero bueno, la cosa es que nosotros tenemos que distinguir entre dos tipos de vacío. El vacío interactuante y el vacío libre, pero ambos están dentro del mismo espacio vectorial. Y entonces, desde el punto de vista matemático, yo debería poder escribir el vacío libre en términos del vacío interactuante y viceversa, a través de una transformación lineal. Porque lo que se está haciendo acá, básicamente, en una teoría de perturbaciones, es poder escribir todo en términos de una base. La base de los autoestados del hamiltoniano libre. Es decir, poder escribir todo en términos de los campos de interacción, que son los campos que evolucionan con el hamiltoniano libre, ¿no? Eso solo significa, estoy en una base de un espacio vectorial que son los autovectores del hamiltoniano libre. Eso es lo que significa. Y entonces todo lo que está en el cuadro de interacción en una teoría de perturbaciones, pues no solamente aquí, sino que es algo que se hace también en mecánica cuántica no relativista, ¿no? En teoría de perturbaciones. Todo lo que está aquí en el cuadro de interacción, en una teoría de perturbaciones, se puede reescribir en términos de las cosas que sí conocemos que son los autoestados de la teoría libre, ¿sí? Y entonces eso solo significa que yo puedo escribir cualquier estado cuántico en la zona de interacción en términos de los estados libres. ¿Cómo puedo hacer eso? Con transformaciones lineales. Es una combinación lineal. Uno puede ir de una base vectorial a otra base vectorial del mismo espacio a través de combinaciones lineales, transformaciones lineales, o sea, aplicar un operador lineal. Y entonces, para que lo entiendan aquí un poquito, vamos a poner un eje del tiempo, pero lo pongo de otro color. Verde no. Amarillo menos. Morado. El tiempo es morado. Y entonces pongo la línea de tiempo en esta dirección, ¿sí? Identifico varios tiempos. Un tiempo aquí inicial, que es el tiempo de donde vienen las partículas libres, asintóticamente libres, los estados de entrada, los que yo llamaba estados in, son estados asintóticamente libres, es decir, que vienen desde un tiempo que vamos a llamar menos t mayúscula, de tal forma que t mayúscula es un tiempo muy grande comparado al tiempo que tardan las partículas interactuando en esta zona de interacción. Luego, por acá, identificamos otro tiempo, que es el tiempo t igual a 0. Que bueno, voy a poner acá algo así como un 0. Aquí. Después, en la zona de interacción, dentro de la zona de interacción, identificamos otro tiempo, que voy a llamar un tiempo t sub 0. Que bueno, t sub 0 minúscula, ¿no? Entonces lo hacemos así. Esto sería una crucecita y bueno, lo pongo así. Un t sub 0 minúsculo. Es lo mejor que puedo hacer. Y luego las partículas son medidas de nuevo en los detectores en un tiempo t mayúscula lo suficientemente grande. Acá. ¿Listo? Y entonces mire que identifiqué varios tiempos. Menos t mayúscula, el tiempo 0, que es justo cuando las partículas libres entran a la zona de interacción. Un tiempo t sub 0, que es un tiempo intermedio dentro de la zona de interacción, ¿cierto? Un tiempo en el que tardan las partículas en empezar a interactuar o ya interactuaron. Bueno, el caso es que ese tiempo está dentro de la zona de interacción. Y un t mayúscula, que es cuando se miden las partículas en los detectores, que de nuevo es un tiempo muy grande comparado con este tiempo t sub 0, ¿sí? Entonces las t mayúsculas son tiempos mucho más grandes que t sub 0. ¿Qué tan grandes? 10 órdenes de magnitud más grandes, más o menos.
que recuerden que las interacciones ocurren en tiempos del orden de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 20 segundos, mientras que el tiempo que viajan las partículas es del orden de los segundos, entonces hay como 10 órdenes de magnitud de diferencia, ¿cierto? O sea, este tiempo t mayúscula es miles de millones de veces más grande que este tiempo t sub 0, con t sub 0 minúscula, ¿no? Miles de millones de veces más grande. Esos son como los órdenes de magnitud. Y entonces identificamos estos tiempos que están acá para hacer lo siguiente. ¿Cómo hago yo la transformación de un vacío al otro? ¿Sí? Y lo escribo aquí. Quiero ir entonces, vamos a escribirlo. Esto está muy mal explicado en Peskin. Y está un poquito mejor explicado en Weinberg, pero en Peskin está increíblemente mal explicado. ¿Sí? Quiero ir de este vacío. ¿Sí? O sea, alguien lee Peskin y no entiende nada. Dice como así. Hay algunos argumentos matemáticos, pero parece muy, sí, parece muy sin fundamento lo que se está explicando. En cambio, Weinberg, sí, bueno, Weinberg da una mejor explicación. En todo caso, yo necesito ir de un vacío libre a un vacío interactuante, ¿cierto? Bueno, el vacío interactuante debería poderse escribir en términos del vacío libre, aplicando algún operador, ¿sí? Ese operador, pues debe ser el operador evolución temporal, ¿cierto? Pero salvo por un coeficiente que puede ser un factor de normalización que voy a llamar C sub I. Entonces, un coeficiente de normalización que uno después puede calcular por un operador de evolución temporal y bueno, que evolucione con todo el hamiltoniano completo, ¿no? Entonces miren que el estado interactuante debería poderse obtener a partir del estado libre evolucionándolo en el tiempo, ¿sí o no? Y la evolución, pues bueno, debería incluir todo el hamiltoniano completo. Aunque pues por razones obvias, usar el hamiltoniano completo o el hamiltoniano de interacción es lo mismo. En este caso particular, porque ¿cuál es el autovalor de H0? Pues 0, ¿no? 0. Entonces esto se volvería un 1 acá. O sea que o Por lo usar que es el HI vacío o libre. HC. ¿Sí? Entonces o uso H o uso H interacción es igual. Bueno, ahorita lo miramos. Pero este tiempo, ¿cómo sería? Miren que aquí puse un T que voy a llamar T'. ¿Cómo tengo que evolucionar el estado? Sí, digamos, les recomiendo que miren Peskin también, capítulo 4, pero para que se den cuenta cómo está de mal explicado. En principio, empiezo desde menos t, ¿sí lo ven? Menos t mayúscula. Aquí empieza la evolución y la tengo que llevar ¿hasta dónde? A la zona de interacción que está en t sub 0 minúsculo, ¿sí o no? Y entonces tengo que ir desde menos t hasta t sub 0. Desde menos t hasta t sub 0. Y por lo tanto lo que debería poner aquí es lo siguiente, t sub 0 menos t, ¿sí o no? Y entonces si yo aplico este operador de evolución temporal, voy desde la zona libre, sin interacción, hasta la zona de interacción con el hamiltoniano completo, que sin embargo es lo mismo que utilizar el hamiltoniano libre, pero bueno, ahorita lo mostramos. Y entonces voy de este vacío al otro vacío a través de un operador de evolución temporal, pero un operador de evolución temporal es un operador lineal. Y entonces lo único que estoy haciendo es un cambio de base, de un espacio vectorial al otro, de un espacio vectorial al otro. Y salvo por algún factor coeficiente, algún factor constante, un coeficiente constante, que podría valer 1 o podría ser distinto de 1, ¿no? Es un factor de normalización, un C-number, los famosos C-number de Dirac. O sea, una cantidad que sale de los elementos matriciales o de las integrales cuando uno las haga. Es un número, una constante, que puede salir de los elementos matriciales. En este caso, un factor de normalización. Entonces, tiene sentido pensar que el vacío interactuante se puede obtener a partir del vacío libre, aplicando pues un operador de evolución temporal bien definido y salvo un factor de normalización constante, ¿sí o no?
Esto es típico, esto es lo que uno hace todo el tiempo en los experimentos de mecánica cuántica. ¿Cómo hago yo para ir del estado en menos t mayúscula al estado en t sub 0? ¿Qué aplico? Pues un operador de evolución temporal. Y ese operador de evolución temporal tiene la información de cómo está evolucionando el sistema contenida en el hamiltoniano. Es el hamiltoniano el que me dice cómo va a interactuar la partícula una vez que entra a la zona de interacción, porque este hamiltoniano tiene pues los términos de interacción, el hamiltoniano de interacción. Listo, esta sería la manera de definir este vacío interactuante. Este vacío interactuante. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular estos coeficientes? ¿Sí? ¿Cómo se hace para calcular este coeficiente? Bueno, la manera de hacerlo es expandiendo este vacío libre en la base del vacío interactuante, y entonces hay que hacer lo siguiente. Bueno, esto es algo que uno siempre hace. Hay que poner una identidad aquí, ¿sí? En toda la mitad. Pero esa identidad exactamente ¿qué es? Es una relación de completitud, que es una suma en n de el producto exterior, este producto exterior que voy a hacer acá, ¿cierto? De estados dentro de la zona de interacción. Dentro de la zona de interacción. Entonces, estos son los estados dentro de la zona de interacción. Y en particular, el primer estado que recorre esto, pues es el estado del vacío, y luego los otros son estados, autoestados, en la zona de interacción. Voy a poner esto entre un paréntesis, ¿no? Esto es algo usual, esto no es otra cosa más que una relación de completitud, que simplemente es la representación espectral del operador identidad en el espacio vectorial, ¿no? En el lenguaje del análisis funcional. Y es equivalente a, una vez que yo se lo aplico a este ket, es equivalente a coger el ket y expandirlo en la base interactuante. Es decir, coger este ket de la base libre, del hamiltoniano libre, y expandirlo en la base interactuante. Porque cuando ustedes aplican, a ver, vamos a mover todo esto. Esto sí es mecánica cuántica. ¿Cómo es? Me enredé. A ver. Sí. Bueno, sí. Porque cuando ustedes expanden, digamos, o aplican todo este operador identidad a este cero, lo que van a obtener es lo siguiente. Voy a separar esto en dos contribuciones. Primero, el coeficiente, viene luego el exponencial, ¿sí? Y viene luego un primer término que voy a poner como un producto exterior, de esta manera, ¿cierto? Un producto exterior entre un ket y un bra. Donde el primer estado lo voy a llamar el estado omega omega, ¿sí? Y esto se aplica al ket de 0, así, acá, ¿listo? Por lo que esto que está aquí es un coeficiente, ¿no? Omega 0, que deberíamos escribirlo mejor así. A ver. Omega 0. ¿Sí? Y miren que esto es un coeficiente, un número complejo en general. Eso sería si tomo el primer elemento, n igual al vacío. Luego vendría una suma de nuevo, acá. Una suma con todos estos coeficientes. Vamos a poner este coeficiente dentro de la suma. Pero ahora, esto es diferente del vacío interactuante, ¿no? Que es el primer estado. El estado de mínima energía, pero en la zona interactuante. Y aquí entonces voy a poner más bien lo siguiente. Sería n acá y 0 acá. ¿Listo? Si ustedes aplican el operador exponencial, en cada caso obtienen lo siguiente.
no estoy haciendo otra cosa más, sino expandir el vacío inicial, este vacío inicial, lo estoy expandiendo simplemente en la base del vacío interactuante, ¿sí lo ven? Con estos coeficientes. Eso es todo. Y entonces, si ustedes aplican h sobre este vacío, miren que esto es todo una exponencial, ¿sí o no? Y si ustedes aplican este operador sobre este vacío, lo que van a cambiar es el término, el h que está acá, ¿no? Lo cambian por su autovalor. ¿Por qué? Porque este operador pertenece a un grupo, ¿no? Al grupo de Poincaré, y tiene un álgebra, el álgebra de Lie. Y entonces, básicamente, todo lo que se diga para un parámetro finito es válido también para un parámetro infinitesimal. O la transformación finita se puede construir a partir de superposición de transformaciones infinitesimales, ¿sí? En las álgebras de Lie. Entonces, básicamente uno podría expandir en series de Taylor esto, aplicar y luego reconstruir el exponencial, o simplemente aplicar directamente. H sobre este vacío no da cero, no da cero, da una energía mínima que pueden llamar E sub cero, ¿sí? Como la llama Peskin, o la pueden llamar E sub omega, como quieran. Así. El caso es que es distinta de cero. Entonces llamémosla E sub cero para que quede igual que Peskin, ¿no? Que yo preferiría llamarla E sub omega. Y por otra parte aquí obtendrían autovalores de energía que serían las E sub n's, ¿sí o no? E sub n's. Al aplicar este hamiltoniano sobre este que, ¿listo? Y entonces tendríamos por ahora este resultado que está aquí. ¿Cómo hacemos para calcular el coeficiente? ¿O para qué estoy haciendo todo esto? Para calcular el coeficiente, lo que puedo hacer es lo siguiente: tomar un proceso límite en ambos lados de esta ecuación. Mire que a la izquierda tengo esto, ¿cierto? Y a la derecha tengo esta suma de dos términos. Noten lo siguiente. Noten que, primero, E sub n son los autovalores de energía de los estados n que son distintos del vacío. Pero recuerden que el vacío siempre es el estado de mínima energía. Es decir, este vacío interactuante es el estado de mínima energía. Lo que significa que estos E sub n's que ustedes ven acá son números más grandes que E sub 0 siempre. Es decir, E sub 0 siempre es un número menor que todas estas E sub n's para n distinto del vacío. ¿Sí o no? Este siempre es un número más pequeño. Por otro lado, miren que t mayúscula, aquí tenemos menos t, ¿no? O sea, más t, pero lo puse de esta manera, más t. T mayúscula es un número bien grande. Es un número bien grande. Y entonces yo puedo hacer que este t mayúscula tienda a infinito, pero un infinito que es ligeramente complejo. Es decir, puedo hacer una extensión analítica de esta expresión y hacer que t, el tiempo, sea un número complejo, no un número real, pero ligeramente complejo, es decir, que la parte imaginaria sea una cantidad infinitesimal que tiende a cero, ¿sí? Y tomar el límite cuando t tiende a infinito, porque como yo les estaba diciendo, la diferencia de órdenes de magnitud es 10 o 20 órdenes, bueno, es demasiado, ¿no? Miles de millones de veces. Y entonces puedo considerar un proceso límite en el que tomo el límite a ambos lados de la expresión. Desde el punto de vista matemático es permitido. Hago una expansión analítica, mando el tiempo real al tiempo complejo y tomo un límite a ambos lados de la igualdad. Y entonces no estoy haciendo nada que no sea permitido. Porque entonces digo aquí, consideramos que t tiende a infinito, ¿cierto? Tiende a infinito. Pero es un infinito ligeramente complejo, entonces ponemos 1 menos epsilon. Donde epsilon pues es un regulador complejo. Es como correr el polo hacia abajo, ¿cierto? Pero donde epsilon tiende a 0. Es un número muy pequeño. Y tomo el mismo límite en ambos lados de la ecuación. Si tomo el mismo límite en ambos lados de la ecuación, no estoy haciendo nada que no sea permitido, porque estoy aplicando la misma operación en ambos lados. Entonces, ¿qué pasa si ustedes toman el límite en ambos lados de esta ecuación? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Es esto entre corchetes cuadrados. Bueno, yo no sé si esto alcanza a salir en las notas.
Sí, uy, justico, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues noten que si yo tomo este límite a ambos lados de la ecuación, lo que va a pasar es que este segundo término va a tender a cero más rápido que el primero, ¿sí o no? Porque E de n es un número más grande que E sub 0. E de n es más grande que E sub 0. Y entre mayor sea n, puede ser más grande los valores que va tomando. Y entonces si yo hago que t, miren que esto es dos exponenciales, ¿no? E a la menos i e de n t0 por e a la menos i e de n t mayúscula. Y si hago que t tienda a un infinito en una dirección ligeramente imaginaria, entonces la exponencial compleja aquí va a aparecer multiplicada por una exponencial real, ¿no? Es decir, si yo les resuelvo este paréntesis, simplemente me va a salir el producto de dos exponenciales, ¿no? Así. ¿Y qué pasa si t tiende a infinito, pero en una dirección ligeramente imaginaria en el eje negativo, ¿no? Así. Que aquí me faltó ponerle el i, ¿no? ¿Qué ocurriría? Pues lo que tendría es menos i por menos i da menos 1. Y esto básicamente, tendería a 0, porque sería un exponencial negativo donde este tiempo t tiende a 0, ¿sí o no? Porque aquí quedaría epsilon por infinito. Entonces menos epsilon por infinito, o sea, tiende a 0. Lo que significa este término que está aquí decrece más rápido que este otro, solo porque e de n es mayor que e de 0. Y entonces, en primera aproximación, esto es una aproximación que se puede hacer, en este proceso límite, solo sobrevive el primer término. Este primer término que está acá. Así, ¿cierto? Y además, este coeficiente puede salir del límite porque es un sin number. Entonces lo ponen primero. Y luego ponen el límite, luego ponen, por ejemplo, el exponencial, ¿cierto? Y luego ponen el otro sin number, que es este coeficiente que está acá. Así, ¿no? Multiplicado por este ket. Ahorita vemos para qué hice eso. Todo esto lo encierran dentro de un paréntesis. ¿Listo? Y entonces se quedan mirando la expresión inicial. La expresión inicial era esto que está acá, ¿no? Mírenlo. ¿Cuánto tiene que valer todo este producto para que yo obtenga que esta evolución completa en el límite en el que t tiende a infinito sea igual pues al vacío interactuante? Porque aquí fue donde partí. Dije, el vacío interactuante es equivalente a aplicar este operador de evolución temporal, salvo por una constante, al vacío libre. Cuando expando en la base del vacío interactuante, obtengo estos dos términos, ¿cierto? Uno con el vacío libre, otro con todos los demás estados, una superposición de los demás estados. Digo que t es muy grande porque puedo asumir ese límite de acuerdo al experimento de scattering que nosotros consideramos. Los estados in y los estados out son estados asintóticamente libres, o sea, en el infinito. En el infinito son libres. Y entonces asumo ese límite, pero lo hago en el plano complejo, es decir, hago una expansión analítica, lo hago ligeramente complejo, ¿sí? Y eso me permite eliminar el segundo término porque los autovalores de energía son más grandes para estos estados n que para el estado del vacío, obviamente porque el estado vacío es el estado de mínima energía. Entonces el segundo término se elimina en el infinito, en el tiempo infinito. Son términos que decaen más rápido. Solamente queda el primero, lo puedo reorganizar como quiera. Saco el coeficiente, que es un sin number, dejo el límite acá, dejo el exponencial y dejo este coeficiente de la expansión, ¿no? Que tiene que ser distinto de 0 y también es distinto de 1,
¿cierto? Porque evidentemente hay una relación entre el vacío libre y el vacío interactuante, ¿no? No están desacoplados, no pueden ser estados, es decir, este número no puede valer 0, porque en principio el vacío interactuante se obtiene de polarizar el vacío libre, o sea que tiene que haber una correlación entre ellos, ¿no? Entonces está la correlación. Y entonces noten que de aquí uno puede deducir cuál es el valor de Cin, ¿sí? Del coeficiente. Bueno. Entonces, de aquí, vamos a escribirlo aparte. De aquí ustedes pueden observar entonces que este coeficiente Cin sería equivalente a todo esto elevado a la menos 1. ¿Sí o no? Para que Cin por este coeficiente valga 1 y entonces obtenga precisamente lo que quiero. Que el vacío interactuante se puede obtener a partir del vacío libre usando este proceso límite. Finalmente, entonces, el vacío interactuante se puede escribir como este proceso límite, mírenlo acá, de entonces este coeficiente Sein, que bueno, pongo todo este exponencial así. Todo esto está a la menos 1 y dejo el límite afuera porque el límite de A por el límite de B es el límite de A por B, ¿sí o no? Entonces este límite toma toda la expresión. Y lo único que hice fue reemplazar el coeficiente. Ahora, este coeficiente se va a cancelar al final en las funciones de... Es un factor de normalización, ¿no? Este coeficiente, cuando calculemos las funciones de correlación, las funciones de Green, se va a anular. Sin embargo, pues lo calculo para que vean cuál es su expresión. Sein sería este. Sería este coeficiente, mírenlo acá. Y al ponerlo en la expresión, entonces tengo cómo escribir el vacío, no solamente en términos del operador, sino en términos del operador multiplicado por un sinamber, que es todo esto que está ahí enmarcado en azul. ¿Sí? De todas formas, ese sinamber se va a eliminar más adelante en las funciones de Green. O sea que no va a formar parte de las funciones de Green. Podría no haberlo calculado y haber dejado simplemente eso explícitamente ahí como un sinamber y ya. Un sinamber. Si no tomamos en cuenta el sinamber, es claro cuál es la definición del vacío interactuante. El vacío interactuante se obtiene del vacío libre aplicando un operador de evolución temporal con el hamiltoniano completo. ¿Sí o no? Y por otro lado, antes de que se me olvide, tomen en cuenta que esto lo puedo hacer de dos maneras. Yo puedo multiplicar por una identidad acá, ¿cierto? Y esa identidad la puedo escribir con el operador, con este operador. Con el operador evolución temporal, pero libres. Y entonces yo podría poner aquí un e a la IH0 por un e a la menos IH0. Bueno, esto es solo por hacer algo ahí. Y con este mismo argumento, ¿no? T0 menos menos T. Acá. Así, ¿cierto? Eso es una identidad. ¿Y por qué puedo poner esa identidad? Porque si yo aplico H0 sobre 0, ¿cuánto vale H0? Pues vale 0, ¿no? ¿Y E a la 0 cuánto vale? 1. 1. Lo mismo aquí. E a la 0 ¿cuánto vale? 1. Pero ¿cuánto es H menos H0? Es decir, este H0, de nuevo, lo puedo poner aquí dentro, suponiendo que estoy en el centro de masa y no me estoy complicando la vida, ¿no? Podría ponerlo acá adentro o no ponerlo adentro como quiero. En todo caso, esto definiría el operador evolución temporal en el cuadro de interacción, ¿cierto? Y entonces más bien pongo aquí una I, H sub I. Así, ¿cierto?
O sea, que da lo mismo poner el h solo a poner h sub i, porque el h0, al tener autovalor 0 en el vacío libre, pues se anula, ¿no? Se anula. Y esto que está aquí, pues nosotros lo escribimos con una u. Y entonces, básicamente la expresión final se puede escribir en términos de la u. De esta manera, u de t0 menos t mayúscula aplicado a este 0, no. Y por un coeficiente que es un sin number. Que de nuevo hubiera podido poner c in y ya, que después se va a anular. Pero para que vean cómo se calcula, para que vean cómo se calcula. Eso sería para el vacío interactuante, que es este ket, ¿no? Que es este ket que está aquí. ¿Qué pasaría con el bra? ¿Qué pasaría con el bra? Entonces, en el bra, ¿qué ocurriría? Por otra parte, si yo lo que tengo es el bra, ¿qué podría hacer? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Digamos que estoy siguiendo Peskin, entonces, siguiendo Peskin, la expresión es similar. Pero voy Profe, a... Sí, ese factor de normalización no debería ir como en un radical, profe, ¿cómo así en un radical? porque para hallar Sein hay que hacer Sí. el bracket, ¿no? No No lo es hallé así. necesario. No. Mire que no lo hallé así. No lo hallé así. Lo hallé fue con... Ujú, Lo hallé fue directamente del estado al vacío, ¿no? Entonces estaba inicialmente el vacío, mire, el vacío interactuante como una como, bueno, ujú, como el vacío libre, pero aplicándole un operador de evolución temporal salvo un sí, coeficiente. Sí, eso fue lo lo que hice. escribiste con una... Luego dije, bueno, voy a expandir este vacío libre en la base interactuante, entonces por eso salieron estos coeficientes de acá, estos Sí, de acá, y ahí está la sí, expansión. El segundo término, cuando t tiende a infinito, en una dirección imaginaria, se anula, porque los ujú, autovalores e de n son mayores que e sub 0, y solo me quedo con el listo. primer término, listo. Y luego, lo único que hago es reorganizar estos términos, Ujú, entonces cojo Cin y lo pongo al inicio, ujú. y cojo este elemento matricial, Sí, lo ¿cierto? mueves, lo metes Lo en muevo forma. acá y dejo el valor acá. Y luego Ujú. comparo con la expresión inicial, mire. Aquí partí, aquí inicié. Y Ya, ya, luego ya, terminé ya, acá. ya. Ya, 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 Y ya. entonces sin necesidad de hacer, como dice usted, el valor esperado. También se puede por Mm, ahí. No que no se pueda, pero también se puede por ahí, ¿no? Pero sin necesidad, simplemente digo, bueno, entonces todo esto que está acá debe es valer el 1. uno que está con claro, 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 Y claro. entonces Sí, C de in debe ser todo esto a la menos 1 y claro, a ya. la inversa. Sí, señor. Y ya. Listo, listo, bro. Listo. Ahora, Creo. Esto está en Peskin, pero con absolutamente nada de explicación, ¿no? Ni contexto, ni nada. Entonces, solamente he puesto ahí con unas frases y ya. Pero bueno, esta es la manera de verificarlo. Y luego el BRA, para el BRA, esto sí se lo dejo a ustedes para que lo piensen, pero bueno, el resultado sería, de nuevo, un límite, ¿cierto? El proceso límite, pero ahora no tendríamos el ket 0, sino que tendríamos el bra 0. Um, acá. Y luego tendríamos el operador u, ¿sí? Pero el operador u sería con t mayúscula t0. Y tendríamos otro sin number que se llama cout. Cout, ¿sí? De tal forma que ese cout, lo voy a escribir acá. Si vuelven y hacen todo el mismo procedimiento, pero para el bra, no para el get, el cout sería algo muy parecido a lo que tenemos aquí, ¿cierto? Pero con algunas modificaciones, porque aparecería primero T mayúscula acá, luego aparecería T sub 0 aquí, y aquí esto aparecería al revés o con un complejo conjugado. Bueno, para no poner tanta notación, simplemente en la otra dirección, ¿no? 0 acá y omega acá. Y bueno, el menos 1. Y este sería el caso de la evolución, pero del bra.
del BRA. Entonces uno se puede preguntar cómo puedo obtener bueno, cómo puedo obtener el BRA, porque yo lo que obtuve fue el ket, ¿sí? No se usa la correspondencia de Dirac en este caso, aunque se podría haber usado, pero entonces se obtendría otro coeficiente aquí. El caso es que estos coeficientes Sein y Cout al final en la función de Green no van a aparecer. Se cancelan, se anulan. Pero, a ver, lo que se hace aquí en realidad es considerar la otra dirección, ¿sí? Imaginarse cómo evoluciona ahora el BRA desde T sub 0 hasta T mayúscula, ¿sí? De T sub 0 a T mayúscula. Entonces toman ahora este camino. Y de esa manera calculan ahora, siguiendo un procedimiento análogo al que yo mostré para el ket, calcularían el BRA. No es tan difícil de ver, pero hay que ponerle un poquito de atención, ¿no? Hay que ponerse a mirar. Entonces ahora el operador evolución tendría que ir primero desde T sub 0 hasta T mayúscula, ¿cierto? Desde T sub 0 hasta T mayúscula. Entonces ustedes se preguntarían acá, bueno, ¿y por qué aparece primero T mayúscula y luego T sub 0 si en principio debería ser al revés? Porque el operador de evolución debería ser desde T sub 0 hasta T mayúscula, ¿sí o no? La cosa es que el BRA no evoluciona con U. ¿El BRA evoluciona con qué? ¿Con qué evoluciona el BRA? El BRA evoluciona con UDAGA, ¿sí o no? Y entonces en realidad, aunque yo lo puse explícitamente, en realidad, bueno, vamos a ponerlo acá arriba. En realidad lo que tengo es esto. Porque el BRA evoluciona es con UDAGA, ¿sí o no? La correspondencia de Dirac. Si el KED evoluciona con U, Claro. el BRA Debe evoluciona evolucionar con con Udara. UDAGA. Y Claro. entonces recuerden que UDAGA cambia el orden de los parámetros. Por eso aquí se pasa de UDAGA T0T a U T0, ¿sí o no? Y lo que se está mirando es la evolución, pero ahora hacia el futuro, de los estados out. Por eso pongo el coeficiente out. ¿Se puede escribir el BRA en términos de los coeficientes Sein? Sí, tendrían que aplicar toda la correspondencia de Dirac a este ket. Y entonces, pero daría otra expresión en términos de los coeficientes Sein. Pero también se puede obtener el BRA en términos de los coeficientes Cout. ¿Sí? Y entonces simplemente hacen la evolución de T0 hasta T, pero para el BRA. Por eso aparecería UDAGA de T0 a T, que es lo mismo que U de T, T0, y luego vuelven con el mismo procedimiento y se ponen a calcular Cout. Eso significa cogen el BRA, lo expanden, aparece otra vez Por el eso no vacío, hacemos la, Sí, por eso al principio, profe, no hacemos lo que yo dije porque no conocemos el bra, ¿cierto? sí, En el exacto. vacío Sí, interactuante, ya. sí, sí. ¿Listo? Sí, señor. Y entonces ahora tenemos cómo evoluciona el BRA. Pero, pero entonces lo miran ustedes un poquito. Mire que es totalmente análogo. Yo ya les mostré cómo se obtendría el coeficiente para el ket y cómo se obtendría entonces la expresión final. Ahora para el BRA que se hace, pues algo totalmente análogo. Totalmente análogo. Y ahí se obtienen los dos coeficientes. Listo. Entonces tengo para la función de Green, vamos a tomar esta función de Green. No, esta no. Esta. Tengo entonces todo lo que necesito, ¿cierto? Miremos entonces la evolución. La evolución de las funciones de Green, ¿no? Pero hagámoslo para el caso del propagador primero, ¿no? Entonces supongan esta función de Green para el caso del propagador. ¿Sí? Tenemos todo lo que necesitamos, porque bueno, aunque esto va a ser análogo para una función de Green de n puntos, pero lo hacemos primero para el propagador. Entonces, pongamos aquí
Dejámoslo así, simplemente lo hacemos primero así, ¿no? Tenemos todo lo que necesitamos. Nosotros sabemos qué significa esta t, ¿cierto? Simplemente si x1 es mayor que x2, entonces se pone phi x1 por phi x2. Y si x1 es menor que x2, se cambia el orden, ¿no? Phi x2, phi x1. Entonces esta en realidad la suma de dos términos. Y vamos a poner con x y y para que sea más fácil de visualizar. Lo que tendría que hacer ahora, vamos a hacer primero simplemente el caso en el que x0 mayor que y0. Y así me ahorro un poquito de tiempo. En este caso, x0 mayor a y0. Y entonces de la función de Green, solo estoy tomando el primer término. Si lo ven, el segundo término se anularía, porque aparecía una función zeta, una función de Heaviside, que yo les había escrito acá, ¿no? Entonces, si resulta que x mayor que y, entonces el segundo término vale 0. Este término sería 0 y solo quedaría una contribución, o sea, creo que estoy escribiendo la función de Green para el caso estricto en el que x mayor que y, bueno, x1 mayor que x2 y quito este operador de evolución temporal. Y reemplazo ahora, entonces, el vacío interactuante y todos estos campos interactuantes en términos de las cosas que conocemos. Sí, esa es la idea. Por lo que, ¿qué tendríamos? Tendríamos primero, el bra es esta vaina. Bueno, esto sí no va a ser tan fácil. El bra es esto, ¿sí o no? Y entonces lo que estoy haciendo es evolucionar. Primero, bueno, debería ir del qued hacia el bra, ¿no? Pero vamos a ponerlo así, ¿no? Va de T0 a T, ¿no? De T0 a T, que era el último resultado. De T0 a T, la evolución. De T0 a T. Luego, en los estados intermedios, tendría phi de x, pero phi de x se puede escribir en términos de operadores, ¿cierto? De esta manera, se pueden escribir como U, a ver, ¿cómo lo hacemos? Pero, U daga de T0 x0, ¿cómo sería la evolución? No, x0, t0, ¿no? Que esto es la evolución de este operador por phi en el cuadro de interacción de x, y aquí tendría que venir u x0, t0, ¿sí? A ver si esto cabe. Sí. Luego, vamos a ponerlo así, luego vendría el otro campo de y, ¿cierto? Que sería la misma expresión, pero con y. Entonces sería y0 acá, t0 aquí y acá, y0 y t0, ¿sí o no? Con un y acá. Y por último vendría el ket del vacío, que sería este que está aquí. Así. ¿Listo? Esa sería la expresión que se obtendría poniendo, pues, ahora todos los términos. ¿Cómo se entiende esto? Básicamente, lo que está ocurriendo es que estoy describiendo la evolución temporal de cada proceso, ¿no? Entonces, estoy primero evolucionando del vacío libre al vacío interactuante, ¿sí? Y entonces el ket que está aquí primero. Una vez que estoy en el vacío interactuante, hago aparecer una partícula en la posición Y, ¿cierto? Al aplicar este campo. Es decir, hago que esta partícula escalar interactúe con el vacío. Y entonces la partícula se encuentra dentro de la región interactuante en una posición Y sub 0 y va a interactuar entonces desde T sub 0 hasta Y sub 0, ¿sí lo ven? Desde una posición Y sub 0 hasta T sub 0 va a interactuar o se va a propagar la partícula
la partícula que está en la posición Y, ¿no? Luego esa partícula, de nuevo, va a interactuar, pero ahora hasta una posición X sub 0. Es decir, es básicamente como si la partícula que entra acá interactúe en dos puntos, en el punto X, en el punto Y0 que está acá, y luego se propague hasta el punto X0 que está por acá. Eso es lo que está pasando, que esto le debe recordar cosas a Omar, ¿no? De aquí hasta acá, y luego de acá hasta acá, y luego sale. Entonces Sí. este es el punto, ¿cierto? Entonces va de T0 a X0, y bueno, de X0 a Y0, y luego de Y0 sale, ¿sí? Y luego pues viene la evolución desde T sub 0 hasta T, hasta T. Listo. Escribo esto de una mejor manera para que quede más claro lo que estoy diciendo. Vamos a ver si me queda bien. Uy, no. ¿Cómo es? Ya. Miren que puedo usar ciertas reglas. Y es el hecho de que cuánto vale U de X0 T0 por U daga Y0 T0. ¿Sí? Entonces miren que U daga Y0 T0 es equivalente a que cambie el orden, ¿no? Pongo T0 acá y pongo Y0 acá, ¿sí o no? Cambio el orden. ¿Y cuánto vale UX0 T0 por UT0 Y0? Pues vale, miren la relación de los operadores, ¿no? UT1 T2 por UT2 T3 es UT1 T3, ¿no? Sí, UT1, T3. Y entonces acá UX0 T0 por UT0 Y0, pues es UX0 T1, Y0. Y es, quito uno de estos operadores, ya. es, ¿Sí? Entonces esto es lo primero que puedo hacer. ¿Sí? Lo segundo, este límite, el producto de límite de A por límite de B igual al límite de A por B, ¿sí o no? Entonces puedo quitar uno de los límites acá y dejar todo el límite afuera, ¿sí? Estos son C-numbers y entonces salen de los elementos matriciales. Si ustedes se ponen a mirar estos C-numbers, cuando los multiplican, miren que les va a salir E a la menos I es 0 por T positivo y acá también E a la menos I es 0 por T mayúscula positivo. Mientras que T0 minúscula sale aquí con signo negativo, mientras que acá sale con signo positivo. Este elemento es 0 omega por omega 0, o sea, 0 omega por 0 omega complejo conjugado. Y entonces, si se dan cuenta, va a quedar dos veces T mayúscula, el T sub 0 se va a anular, y esto va a quedar dentro de una norma. La norma al cuadrado, ¿sí o no? Del elemento matricial. Y quito entonces todo esto, ¿sí o no? Simplemente multiplicando estos dos sin number. O sea que Cin por Cout es esto. Esta cantidad que está acá. ¿Cierto? Y aquí adentro me queda toda esta vaina que estamos mirando. Noten que puedo seguir operando. Puedo seguir operando con la SUS. Con la SUS. Que estoy reduciendo bastante esto. UT T0, UDAGA X0 T0. ¿Sí o no? Pero UDAGA, ¿qué es? Vuelvo y hago esto. Pongo UT0 acá y acá pongo X0. ¿Y cuánto es UT mayúscula T0 por UT0 minúscula X0? Pues tengo que quitar este, ¿no? Pongo X0 acá y quito este U. ¿Listo? Por otra parte, aquí abajo, ¿qué me queda? U Y0 T0 por UT0 menos T. Eso significa que puedo quitar T0 acá y poner menos T menos y T. quitar esta U. Mm. ¿Cierto? Y todo esto, bueno, yo creo que ya cabe allá arriba, entonces lo voy a poner arriba. Listo, así. Creo que esto alcanza a caber ahí. Todo esto es un sin-number. Es decir, yo esto solamente lo puedo escribir como Cin por Cout. Y ya. Es un coeficiente ahí. Lo importante de ver en realidad, además este coeficiente ahorita voy a ver cómo lo anulo, pero lo importante de ver es lo que tengo acá. Esta expresión. Entonces, esta expresión, ¿qué me está diciendo en realidad? Esto es básicamente una amplitud de probabilidad de ver que una partícula se propague desde un punto hasta el otro, ¿no? Pero exactamente cómo se está haciendo la propagación. Miren de nuevo, empiezan a la derecha.
Inicialmente estoy en el vacío, ¿cierto? Llevo el vacío desde el punto menos t en el tiempo, el vacío libre, hasta un punto en realidad y0 intermedio, que está aquí, miren el puntico que yo dibujé acá. ¿Sí ven? En el punto y0, la partícula o el campo va a crear una partícula, porque al aplicar este campo sobre este ket, obtengo una partícula en la posición y. Eso quiere decir, hay una interacción entre una partícula con el vacío interactuante, ¿no? Esa partícula luego se va a propagar desde el punto y0 hasta el punto x0, ¿sí lo ven? Desde el punto y0 hasta el punto x0. ¿Sí? Y luego, después de eso, va a salir propagada libre desde x0 hasta t mayúscula, ¿no? Y entonces lo que estoy observando aquí simplemente es un proceso en donde hay partículas que interactúan en dos puntos, 1, 2. Y entonces en la zona de interacción y luego salen. Este propagador entonces sería un propagador que va desde X hasta Y y me va diciendo cómo se propaga la partícula en la zona de interacción. Eso es lo que me está diciendo. ¿Cómo se propaga esa partícula? Básicamente, desde un punto X hasta un punto Y. Este es el punto X. Claro, en este caso, profe, el centro dispersor sería el vacío interactuante, ¿no? Sí. Sí. Y este es el punto Y. Y lo que estoy haciendo es mirar cómo una partícula se propaga del punto X al punto Y, pero en un vacío interactuante. ¿Sí lo ven? En un vacío interactuante. Y entonces es distinto a cómo se propaga en el vacío libre, ¿no? Es distinto a cómo se propaga en el vacío libre. Para volver al caso en el que estoy en el vacío libre, ¿qué tendría que hacer? Que la interacción valga 0. Cuando la interacción vale 0, ¿qué pasa con las U's? Valen 1, ¿sí o no? Porque U es E a la menos IHI, donde HI es el hamiltoniano de interacción, que depende del acople de interacción. Si el acople vale 0, el hamiltoniano de interacción vale 0 y estos U's valen 1. Miren que si quito la interacción, entonces todas estas U's valen 1 y se vuelve al caso trivial en donde tengo un propagador libre, con los vacíos libres y con los campos evolucionando con el hamiltoniano libre. ¿Sí? Ahora noten que esto está ordenado temporalmente, de forma estricta. Miren que aparece primero x0, x, luego y0, y luego va desde t hasta menos t, no, miren. Está ordenado de tal forma que x0 es mayor que y0. Es decir, este es el caso en el que x0 es mayor que y0. ¿Cómo sería el caso en el que y0, ya sin volver a hacer el cálculo, ¿no?, es mayor que x0? Pues tendrían que hacer esto. Si y0 es mayor que x0, bueno, aunque no importa, ¿no? Pero no importa porque en esta métrica no, la parte temporal es positiva, ¿no? En este caso lo que ocurriría es que tiene que aparecer primero el campo en Y y luego el campo en X. Y el resultado final sería exactamente este mismo que está acá, pero cambiando el orden, ¿no? Entonces se hace exactamente lo mismo, pero ahora en vez de x0 pongo y0, pongo y, acá pongo y0, acá pongo x, ¿cierto? Cambio y por x y viceversa, ¿no? Y acá pongo x0. Y entonces tendría ahora la función de Green, pero en el otro orden, cuando y0 mayor que x0. ¿Cómo sería el propagador completo? ¿Sí? Entonces, el propagador completo tendría que ser entonces g de xy, pero ahora tendría que tener el operador ordenamiento temporal acá, que me diría, tengo que incluir las dos posibilidades. Cuando x0 es mayor que y0, debo tomar la primera. Y cuando y0 es mayor que x0, debo tomar la segunda. Pero eso es equivalente a que yo escriba esto de la siguiente manera, a ver si lo ven. Miren que
si yo ya digo ah, cuál es el ordenamiento temporal, entonces ahora yo pongo el operador, bueno, el operador de ordenamiento temporal lo puedo poner en cualquier parte, pero lo voy a poner acá al inicio, ¿no? Lo pongo acá al inicio y entonces encierro esto en corchetes cuadrados. Como ahora estoy poniendo el operador ordenamiento temporal, que me dice cuál opción elegir dependiendo de, ¿sí? Dependiendo de cuál es el tiempo que ocurre primero, ¿cierto? Entonces, al especificar cuál es, al poner el operador ordenamiento temporal atrás, yo tengo la libertad de poner estos operadores donde quiera, porque el operador ordenamiento temporal me hace el orden adecuado dependiendo de la condición que yo elija, ¿sí o no? Entonces ahora yo puedo elegir dónde poner estos operadores. Esto es como un truquito. Y entonces en particular, por ejemplo, puedo poner este operador acá y este otro operador por acá, adelante. ¿Sí? Y por lo tanto, puedo reducir esta expresión un poco más porque u de t por y0, por u de y0, por x0, por u de x0, por menos t, ¿sí o no? Sería igual a ¿qué? U de t y0 por u de y0 x0 se convierte en u de t x0. UDT X0. Ujú. Y u de t x0 por u de x0 menos t se convierte en UDT menos u de T. t menos t. Y entonces quedaría así. Donde, sin embargo, hay que tomar en cuenta que atrás hay un operador ordenamiento temporal. Bueno, usualmente se quita este paréntesis y se sobreentiende que t aplica sobre todo esto. ¿Sí? Mm. Entonces, el hecho de poner el operador ordenamiento temporal me dice, bueno, ustedes pueden poner todos estos operadores en el orden que quieran, ¿sí o no? En el orden que quieran. Pero el operador ordenamiento temporal le asegura que una vez ustedes elijan un orden específico, digamos que digan que y0 es mayor que x0, al aplicar el operador se ordenan los operadores de manera adecuada, ¿sí o no? Esa es la idea. Pero si mantengo el operador ordenamiento temporal, entonces yo puedo poner los operadores en el orden que quiera y en particular la expresión se puede reducir un poco más de esta forma por coeficientes constantes que son los sin-numbers, ¿no? Entonces acá, el sin-number acá y el sin-number acá. ¿De qué manera se elimina el sin-number? Porque yo les dije, bueno, ese sin-number se elimina, ya para terminar hoy. El sin-number se elimina, porque esto no es más que C-in por C-out, ¿no? Que digamos, podemos escribirlo sin estar escribiendo tanto, podemos escribir así, ¿no? Y así no escribo toda esa expresión toda grande. ¿De qué manera elimino esos coeficientes? Para eliminarlos, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿cierto? Nosotros tenemos que los estados de vacío interactuante deben ser estados ortonormales. Y entonces, ¿cuánto vale omega con omega? No. Esto es más o menos lo que está diciendo Omar, de que si los coeficientes no se pueden definir así, ¿no? También, ¿no? ¿Esto cuánto debería valer? Pues 1, 1, ¿sí, no? ¿no? Sí, porque debe ser Esto debería, unitario. debería, debería valer 1. Mm. Y entonces de aquí me doy cuenta que yo puedo definir la función de Green. Pongamos un gens más bien. De otra manera un poquito más útil. Porque la puedo definir no solo como este elemento matricial, sino que dividido este 1 que está acá. Así, ¿sí o no? Y es lo mismo. Es exactamente lo mismo porque estoy dividiendo en un 1, ¿cierto? Pero, si calculamos explícitamente esta cantidad, ¿qué tendríamos? Tendríamos, evidentemente, volvemos y cogemos, bracket sería entonces, este sería el bra, ¿sí o no? Y este sería, ¿dónde está el ket? Este de acá, ¿sí o no? Y este sería el ket. Tendríamos esto, que sería básicamente sein por cout por, bueno,
los operadores evolucionados. Pero nosotros sabemos que, bueno, de nuevo, el producto de los límites es el límite de los productos y sabemos cuánto vale este producto que está acá porque ya lo hicimos. Lo único que pasa es que aparece un 2t aquí, de nuevo, ¿cierto? Y esto que está acá aparece dentro de una norma al cuadrado, ¿cierto? Porque es como un número por su complejo conjugado. Da la norma al cuadrado y quitamos este de aquí. Este sin number se puede sacar y lo pueden poner aquí afuera, ¿cierto? Y como para no ir tan rápido, hagamos un paso más. El producto de estos operadores, ¿cómo sería? UTT0 por UT0 menos T. Pues quedaría menos T, ¿sí o no? Así, ¿cierto? Y por lo tanto, ahora sí finalmente, pues para el propagador GXY, nosotros tendríamos entonces que, tengo que poner dos cosas. En el denominador pongo esto. Pero, digamos, o pongo esto, mire que no era necesario calcularlo. Yo lo calculé para que ustedes vieran qué número era. Pero recuerden que esto ¿qué es? CI por Cout. Mire que no era necesario calcular sus coeficientes. Porque en el numerador, ¿qué me quedaría? Mire. ¿Sí o no? ¿Y qué Claro, pasa y con se C anulan, inicial? ¿no? Claro Se que sí, anulan. perfecto. Se anulan. Entonces, aunque yo puedo calcular este sin number acá, dar una expresión para él, como lo hice explícitamente, pues podría haberme evitado todo eso. Simplemente decir, sí, el estado del vacío interactuante se obtiene a partir del vacío libre aplicando un operador evolución temporal salvo un coeficiente, ¿sí o no? Cin y luego para el bra con cout. Y de todas formas se iba a cancelar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Este se cancela acá con este. Por lo que me queda este resultado. Este resultado. Para las funciones de Green, para las funciones de Green de 2 puntos. En general, para una función de Green de n puntos, ¿qué debería yo tener? Si la función no solamente tiene x, y, z, sino tiene x1, x2, siguiendo un procedimiento totalmente análogo, hasta xn, lo que tendría que tener acá es el producto de n campos, x1, x2, hasta xn, ¿sí o no? Esto en el cuadro de interacción, multiplicado por este operador evolución, u de t menos t, ¿cierto? Y el valor esperado en el vacío, en ambos casos. Y entonces esta sería la función de Green de n puntos en el caso interactuante, que es distinto al caso libre, ¿no? Porque hay varias cosas diferentes, ¿no? Lo primero es que en este caso particular, primero, estamos escribiendo todo en términos de los campos de interacción que son los que evolucionan con el hamiltoniano libre, pero miren que eso viene multiplicado luego por un operador, que es el operador evolución temporal, u de t menos t en el cuadro de interacción, ¿sí? Todo esto viene con el operador ordenamiento temporal, ¿cierto? Al inicio que ordena todo esto, y además viene dividido sobre este elemento matricial. Falta encontrar entonces explícitamente una manera de expresar este U en términos de los campos de interacción, explícitamente, para que se pueda hacer una teoría de perturbaciones. ¿Sí? Pero en principio, bueno, por lo menos ya encontramos la función de Green en términos de las cosas que conocemos, ¿no? Porque recuerden que todos estos campos los conocemos, sabemos muy bien cómo está definido el operador de evolución temporal, conocemos el vacío libre, sabemos cuáles son sus autovalores de energía, valen cero, ¿sí o no? Y además sabemos cuál es el hamiltoniano de interacción, por lo tanto, en principio, conocemos la forma que tiene este U. Pero bueno, hay que encontrar una expresión explícita para este U en términos de una serie de potencias que sea función de los campos
de interacción. Es decir, acá todavía no tenemos todo completo. Dejamos todo escrito en términos de esta u de t menos t, pero recuerden que estas t's tienden a infinito, ¿no? Entonces aquí hay algo que me hace falta. Y es que hay una cosa adicional. Acá afuera debo poner este límite. Y entonces, ¿qué pasa cuando t tiende a infinito en el plano complejo, ¿no? Esa cosa hizo falta. Bueno, estaba incluida en el sein y el cout, ¿no? Entonces, pero salvo por el límite, ¿no? Es que el límite no solamente toma el coeficiente, sino que toma todo, ¿no? Toda la expresión. Recuerden que el límite venía no solo en el coeficiente, sino en toda la expresión, o sea que aquí, siendo más precisos, hace falta poner los, ¿sí o no? Los límites, los límites. ¿Listo? Y entonces tendría la manera de encontrar una función de Green de n puntos interactuante. De nuevo, en el caso libre, lo único que ocurre es que las u's, ¿qué pasa? Se vuelven 1, porque no hay interacción. Si ustedes quitan la interacción, esta u se vuelve 1, esta u se vuelve 1, este 0, 0 también se vuelve 1, y quedaría el caso típico, el caso trivial. El límite se elimina porque ya no habría nada dependiendo de t mayúscula, o sea que el límite sale. El límite de una constante es la misma constante. En el caso en el que no hay interacción, quedaría de nuevo la función de Green típica libre, que es un elemento, un valor esperado en el vacío libre de el ordenamiento temporal del producto de n campos evolucionando con el hamiltoniano libre, ¿no? Entonces, de aquí, el límite para ir a las funciones de Green no interactuantes es simplemente convertir estas u's en 1. O sea, el hamiltoniano interacción volverlo un 0, que es equivalente a que los acoples se hacen 0, ¿no? Miren. En ese caso se volvería a los propagadores libres y a las funciones de Green de n puntos libres. Pero en caso general, donde sí hay interacción, donde estamos en una zona de interacción, que es lo que ocurre acá, y que es lo que nos interesa, cómo se propagan las partículas en esta zona de interacción para las funciones de Green de 2 puntos, o cómo interactúan, por ejemplo, los vértices, que es una función de Green que me dice básicamente una partícula se descompone en otras dos, por ejemplo, ¿sí o no? Los vértices, 3 puntos, 1, 2 y 3, o las de 4 puntos. En general, hay que hacer el cálculo de este objeto matemático. Lo que haría falta ahora es encontrar precisamente qué es esta u en este límite, ¿cierto? Pero eso pues lo dejamos para la próxima vez que nos veamos. Básicamente se obtiene encontrando una ecuación de onda para u, que es la misma ecuación de Schrödinger, y luego utilizando una serie de Newman, la serie de Newman. Se obtiene con la serie de Newman. Pero bueno, digamos que dejamos hoy aquí. Vamos a pausar el videito.